Dios te bendiga. Bienvenido a un nuevo episodio de Fares Podcast. Hoy tenemos un tema muy importante que hablar. Es manipulación desde el púlpito. Wow, mi hermano, eso es un tema terrible. Déjame decirte algo, hermano. Hay una línea muy delgada entre lo que es autoridad espiritual y manipulación. Y escuchen esto. Lamentablemente, muchas iglesias han cruzado esa línea. Y aunque para muchos es un tema que es un poco incómodo, es bíblico que hablemos este tema. ¿Por qué? Porque Jesucristo confrontó muchos líderes religiosos que abusaban del pueblo, hermano. Pero para desarrollar este tema, yo tengo una pregunta para ti, hermano. ¿Cómo tú defines la palabra manipulación espiritual? La manipulación, la manipulación espiritual desde el púlpito es abusar como del poder, con palabras persuasivas, con palabras de engaño, porque muchas personas ahora mismo, hoy en día, se dejan manipular porque es el hombre de Dios que está hablando, o porque es el pastor, o porque es una autoridad. Y no se pasan bíblicamente. A veces cogen incluso hasta la misma Biblia para engañar y hacen preguntas persuasivas, preguntas de engaño para poder manipularte y sacar provecho de esa situación. Y hoy en día podemos ver a muchas personas que cogen la Biblia y te hacen hasta preguntas de ella, con la intención de engañarte. Es increíble. Podemos escuchar muchas preguntas como bíblicamente, porque usan también la Biblia para confrontar a aquella persona que se dejan engañar. Como tú sabes, Dios no puede ser burlado. Acuérdate que yo soy el hombre de Dios, yo soy el ungido de Dios. Y usamos la Biblia, entonces queremos dirigir no conforme a la Biblia, sino conforme a nuestra concupiscencia. Sí, porque es como tú dices, hay un sinnúmero de frases que se utilizan en estos medios, principalmente en los púlpitos. Frases como: si tú te vas de la iglesia, no tendrás cobertura de parte de Dios, o si tú no ofrendas, no eres bendecido. O sea, de una o de otra forma, somos manipulados, es la palabra. Exacto, quieren sacar provecho de la situación. Exactamente. Y no es que no haya ciertas ordenanzas bíblicas que nos lleven a obedecer ciertos principios bíblicos. Claro que sí. Por eso quisimos establecer esta diferencia al principio acerca de lo que es la autoridad espiritual y lo que es la manipulación. Y también hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos nosotros. ¿Es palabra de Dios o manipulación desde el púlpito? ¿Qué está haciendo tu ministro? ¿Si está predicando la palabra de Dios bíblicamente o está manipulando la grey de Dios? Esta es la gran pregunta que hoy nos hacemos. Entonces, mi hermano Fares, es así como tú dices. Tenemos que ser estudiosos y escudriñadores de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para no caer en el engaño ni en la manipulación. Debemos de filtrar todo lo que dice el ministro, el evangelista, el profeta, la palabra de Dios. Y no podemos dejar que nuestras emociones sean las que predominen en nuestras vidas. Dice Jeremías 16:23, no escuchéis las palabras de los profetas que os alimentan con vanas esperanzas y que hablan desde el corazón, no desde la boca de Dios. O sea, en este verso bíblico nos está haciendo un llamado a nosotros los creyentes. Nos está diciendo que van a haber ministros, van a haber personas que van a estar quizás liderándonos en nuestras vidas
pero que muchas veces nos van a liderar de forma equivocada, de forma engañosa. Entonces, el Señor nos llama a nosotros tener un oído fino. Tener cuidado. Tener cuidado. Entonces, lo primero que tú tienes que entender como hombre y mujer de Dios, de que tú tienes que escudriñar la escritura. Segundo, tú tienes que ir a tu escuela bíblica. Tú tienes que asistir a la escuela bíblica para que tú puedas entender también mejor la palabra de Dios, y también tú puedes también orarle a Dios. Señor, yo creo que al Espíritu Santo, Señor, yo quiero que tú me guíes, Espíritu Santo. Quiero que tú me guíes a toda verdad. Yo quiero que tú me abras el entendimiento. ¿Por qué? Porque tú dijiste algo muy importante. O sea, van a haber engañadores de sí mismos. Y también todo el que lee la escritura tiene que saber que toda palabra profética tiene que ser filtrada o filtrado por la palabra de Dios. Algo muy importante, tú puedes ir cualquier predicador, pero si no es bíblico, tiene que tener cuidado. Incluso, mi hermano Benjamín, la Biblia dice en Mateo 15:9, en vano me honra enseñando doctrinas de hombres, cosas que no son bíblicas y que no son filtradas por la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos como que abrir los ojos en este tiempo. Tenemos que abrirlo porque yo creo que estamos en un tiempo decisivo. La Biblia dice que en los postreros días, cuando la Biblia habla de los postreros días, quiere decir los tiempos finales. Dice, habrán hombres amadores de sí mismos. Dice, amarán más los deleites de la carne que las cosas de Dios, y enseñando doctrinas de demonios. Hombres injustos, hombres, dice, hombres que vendrán con espíritu de engaño a engañar al pueblo de Dios y se dejan manipular. Te digo algo, ¿sabes que hay muchas personas que se han perdido porque siguen un falso profeta? ¿Tú sabes eso? Eso es verdad. Mira, hay algo que yo quiero ampliar en este desarrollo, y es no debemos de tomar en cuenta cómo Satanás puede utilizar al hombre para manipular al hombre. Hay que saber esto, y Satanás, cuando fue a engañar a Jesús, que Jesús estaba en el desierto, él usó la palabra de Dios. Sí. O sea, la manipulación viene vestida con la palabra de Dios. Y para el que no tiene el Espíritu Santo, le es difícil discernir cuándo está los principios de Dios dentro de la palabra que me están ministrando. Entonces, debemos de llenarnos del Espíritu Santo, escuchar, como dice la palabra, escucharlo todo, retener lo bueno y sobre todo filtrarlo. La palabra de Dios. Y ser edificado en lo bueno. Mira, nosotros necesitamos discernimiento de espíritu para entender las cosas. Exacto. Ahora, el enemigo, dijiste algo muy fuerte, que fue que mencionaste a Jesús en el desierto, que ayunando 40 días y 40 noches se le pareció Satanás, dice, y que lo tentó, pero fue por la palabra de Dios. O sea, que el enemigo se sabe la palabra de Dios de punta a punta, y nosotros no queremos leer la palabra de Dios. No queremos ir a un instituto bíblico, no queremos ir a una escuela bíblica, no queremos ir a los estudios bíblicos. Y cuando, señores, el enemigo viene con astucia, así fue así fue a Eva, la engañó y le dijo una verdad: si comes del fruto prohibido, tú sabes que el problema es que si tú comes del fruto prohibido, el conocimiento, tu mente será abierto, y era así. Y le digo, tus ojos serán abiertos, pero ahí mismo también le engaña y serás como él. Entonces le dijo una verdad con una mentira, le engañó. Entonces, ¿qué pasó? Fue por la palabra que la serpiente le habló a Eva. O sea, desde la antigüedad, el enemigo viene manipulando y engañando. Entonces, tenemos que tener cuidado. Claro, claro. Y
Y de ese punto es que parten muchas denominaciones. Sí. Muchas de ellas que se van al extremismo. Por ejemplo, tenemos iglesias que prohíben cosas y otras que permiten, pero muchas veces esas iglesias se visten de un extremismo y de una doctrina que ya no es bíblica y que hacen daño. Entonces, todo eso por medio de qué? De la palabra, de la manipulación. Y nos convertimos en personas religiosas ahí. Como si parecía que mejor, lo más importante para nosotros es que sea ese reglamento que está ahí. Y mismo Jesús muchas veces dijo, Señor, pues yo soy más que el día de reposo. Así mismo es. Digo, yo soy el Dios del día de reposo. Y muchas veces no podemos, no, que yo no puedo hacer un bien porque el día de reposo. Entonces los que eran intérpretes de la ley, lo que se llamaban dique maestro, los religiosos, ellos nada más, Jesús lo dijo claramente, no hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos que hacen. O sea, que lo que ellos dicen va contrario a lo que hacen. Entonces, ellos utilizaban la ley a su conveniencia. Manipulaban la ley a su conveniencia, pero no la vivían. Exactamente. Nada más vivían lo que quizá era provechoso para lo otro, y ahí venía el problema. Así. Y por eso Jesús se buscó mucho inconveniente. Y también por la Biblia podemos ver el modelo de liderazgo que Jesús tenía para el hombre. Bueno, mi hermano Fares, para continuar desarrollando este tema, hay una pregunta interesante que te quiero hacer. Y es, ¿qué modelo nos dejó Jesús sobre el liderazgo? Muy buena pregunta, Benjamín. Mira, Jesús fue el mayor ejemplo de un líder. En 1 de Pedro 5, versos 2 y 3 dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, también Mateo 23, versos 4 y 5, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos. Entonces, ¿qué nos está enseñando aquí la escritura? Que no podemos dirigir la gracia de Dios por conveniencia, de que no podemos también permitir ganancia deshonesta aún dentro de, no tener de beneficio. Dios, no tener beneficio. Y muchas veces buscamos beneficio y muchas veces manipulamos. Y dice también, sino con ánimo, sino con fervor. Muchas veces, porque a veces no tenemos ánimo porque no le estamos sacando provecho, y eso está mal. Tú tienes que tener ánimo. Tú tienes que ser transparente en la cosa de Dios, y más si es en la cosa del Señor. Ahora, como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Hay muchos pastores que creen que son dueños de la grey de Dios. Que ellos creen que los miembros son de ellos. Señores, tú tienes que entender que la iglesia de Cristo. Amén. Yo me voy. Aquí quizá mucho le moleste esta palabra, pero la iglesia de Cristo, no del pastor ni del líder. Usted está puesto, ¿cierto? Usted está puesto para que tú puedas dirigir la grey de Dios, pero usted sabiendo de que la obra de Dios no depende de usted, sino de Dios. Wow. Algo que me llama mucho la atención en general de todo lo que tú leíste es el llamado que hace Jesús en la forma de liderar. O sea, él menciona cierta característica que debe de tener un líder. Exacto. Y una de ellas es que el líder no busca su beneficio propio. ¿Sabes? Y
Eso es lo que hoy en día está marcando mucho a muchas iglesias, muchos líderes, muchos pastores que detrás de una congregación simplemente se están beneficiando y están mirando el cómo ellos pueden hacerse ricos. Hay muchas denominaciones, hay muchas creencias y muchos líderes que han salido incluso denunciados por los noticieros que han defalcado la misma iglesia porque se enfocaron simplemente en extraer todo el beneficio de los creyentes, engañándolos, manipulándolos, diciéndoles palabras que si usted no ofrenda, usted no va a ser bendecido, o que para usted recibir un milagro, usted necesita dar cierta cantidad de dinero o sus bienes. Entonces, muchas personas lamentablemente cayendo en esta desgracia, siendo manipulado de una forma, Dios mío, que da pena, que se quedan hasta sin nada. Entonces, ahí es donde Jesús trata de establecer esa diferencia, esa línea en el liderazgo. Esto es tan fuerte que la Biblia dice que ponen cargas pesadas sobre la grey de Dios, abusan del pueblo de Dios. Cosas dice que son difíciles de llevar. O sea, tú tienes que tener cuidado cómo tú tratas a la iglesia. Tienes que tener cuidado cómo tú tratas a la grey de Dios. Y también tienes que saber que en 2 Corintios dice, no que nos enseñoremos de vuestra fe. 2 Corintios 1, verso 24, dice, no que nos enseñoremos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque no dice para nuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Amén. Esto no es por obra ni por lo que tú hagas. Esto es por gracia, es por fe. La Biblia es clara. Y entonces te ponen carga que ni tú mismo pueden llevar. El mayor ejemplo, un ejemplo. Y no estoy en contra de eso. Hay que congregarse. Pero ¿cómo los 7 días a la semana tú vas a poner culto en iglesia? Y esa madre, ese padre, que tiene que pasar tiempo con sus hijos. Entonces, son cosas que tú dices, Dios mío, ¿cómo que tú tienes que estar 24/7 metido en la obra de Dios? Pero ¿y tu familia? Si el primer ministerio es tu casa. Y son engañados. Son engañados. Wow. Porque hay un verso bíblico en la Biblia que todos conocemos y todos lo parafraseamos de 50,000 formas. Y dicen por ahí que por falta de conocimiento su pueblo perecerá. Y es así mismo, es muy cierto. Por falta de nosotros conocer las escrituras, es que cualquier profetica por ahí, y disculpen que lo diga así, cualquier profeta viene, nos dice 2 o 3 palabras y nosotros caemos rendidos en el engaño. Y no le estoy restando valor al ministerio. Lo que sí te estoy diciendo es que el mismo Jesús dijo que hay profetas que vendrán hablando palabras vanas, enseñando cosas que no son reales, cosas que vienen del corazón de ellos, no de la boca de Dios. Y lo vimos en Jeremías. Así que presten atención a lo que estamos diciendo. Exacto. Y hago una salvedad aquí. No estoy diciendo que hacer la obra de Dios es malo, no. Haga la obra de Dios porque Jesús no nos encomendó a hacerla, pero con entendimiento. Vaya a la iglesia. No estoy diciendo que no te congregue. Congrégate porque Jesús nos manda a congregar, no Dios, pero con entendimiento. Amén. Cierto, con entendimiento. Ok, mi hermano Fares. Para cerrar con esta parte, exacto, hay una última pregunta que te quiero hacer. Y es la siguiente. ¿Qué señales se muestran cuando hay manipulación dentro de una congregación? Mira, hay señales. Cuando podemos ver es cuando tú tienes miedo, o sea, de no obedecerle al pastor. Y cuando también cuando tú eres más fiel al pastor que al mismo Cristo. O sea, tú tienes que abrir los ojos.
no te puede dejar manipular. Y no estamos diciendo que no te sometas. La Biblia dice, sométete, pero el día que tú no puedes, no puedes. Y si tú sabes que un líder, un pastor le está haciendo algo mal, lo está haciendo mal. Así O sea, es. tiene que, cierto, ¿me entiendes? No puede obedecer algo que no es bíblico. ¿Por qué tú crees que hay mucho desastre dentro de la iglesia? Es que es así mismo. No es que no nos sometamos a la obediencia. No es lo que queremos decir. Es que una señal de que hay manipulación es el miedo que yo tengo dentro de la iglesia. Cuando de no obedecer cualquier estatuto que implanta esa denominación. El pastor. Mira, hay que hacer esto. Pero ¿esto es bíblico? ¿Esto va por la palabra? Exacto. Mira, que hay que dar una cuota. Pero ¿esto es bíblico? Exacto. Entonces, muchas veces hay personas dentro de la iglesia que por no desobedecer a esos mandatos que son de hombre, terminan quedando afectados financieramente, espiritualmente, y ahí es donde hay manipulación. Incluso tienen culpabilidad exagerada por pensar diferente a lo que piensa su líder o su pastor. Sí, se sienten culpables. Se sienten culpables por pensar diferente a ellos. Entonces no es así. Y hago este llamado final, ¿cierto? De que tú tienes que escudriñar la escritura para que puedan enfrentar toda manipulación que el enemigo quiere hacerle a ustedes. Tú tienes que aprender a refutar. La Biblia dice que la escritura es inspirada por Dios. ¿Me entiendes? Es inspirada y sirve para redarguir. Y redarguir es cierto, refutar cosas que no son bíblicas. No te puede dejar engañar. Tienes que estudiar la Biblia para que tú puedas enfrentar y tener conocimiento. En conclusión, lo que queremos es que tú entiendas con este podcast es que todo lo que se dice o lo que se diga en un altar tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Y cuando yo filtre esa palabra, ¿cierto? La palabra que dice aquella persona desde ese altar, por la palabra de Dios, y veo que así, yo creo y obedezco. Así es. Entonces, mi gente, queremos ya dejarlo con esta última frase. Y es la siguiente. El púlpito no se hizo para dominar. La unción nunca justifica el control. Así que, señores, este ha sido el tema que les queríamos traer. Les invitamos a que se suscriban al canal, a que le den like, a que compartan este tema. Y nada, mi gente, lo esperamos para un próximo episodio. Dios te bendiga.